tenemos esta noche de nuevo a la doctora Anet Jiménez. Doctora, muy buenas noches. Doctora Giovanna Rodríguez, un placer tenerlas el día de hoy. Para mí es un honor poderlas tener el día de hoy y paso el tiempo con ustedes. ¿Cómo están? Buenas noches y gracias por tratar estos temas tan importantes para la familia Actis. Hola, ¿cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Giovanna? Es un gusto volver a estar aquí en esta sala de Activa tu Salud con todas las personas que están ahorita con nosotros y muchísimas gracias por la participación a lo largo de estas 2 semanas con las preguntas. Hola, Francisco. Hola, Ned. Buenas noches. Sí, un gusto otra vez estar aquí con ustedes, con toda la gente que está conectando. Y sí, como bien lo dices, hoy vamos a continuar, vamos a enganchar del tema anterior que hablamos, que fue la resistencia a la insulina, y nos quedamos en el preámbulo porque la resistencia a la insulina nos va a llevar al síndrome metabólico, que creo que es la parte más importante y en lo que queremos aterrizar el tema de hoy. Voy a hablar muy rápido para empezar ya con el tema, para entrar en tema. A la gente que no se conectó a la conferencia pasada, les recuerdo que hablamos de resistencia a la insulina. ¿Qué es eso? Es un estado patológico que es subclínico, o sea que no da síntomas y que puede durar muchos años, y en el cual sí hay una cantidad normal de insulina que se está generando por el páncreas, pero la insulina que lleva la glucosa hacia los tejidos que lo utilizan, principalmente hígado, tejido graso y músculos, no es captada y no es usada por estos tejidos. Entonces es que la glucosa empieza a quedarse fuera de estas células y se empieza a hacer un daño. Ahí es cuando llega una resistencia a la insulina. Si esto no lo corregimos, nos lleva al síndrome metabólico. Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy. Y básicamente tiene un estado inflamatorio crónico, tiene un estado protrombótico, nos lleva a diabetes mellitus principalmente y a todo el esquema y todo el abanico de enfermedades cardiovasculares. Pero la base de esto es el sedentarismo y la obesidad abdominal. Eso es el preámbulo. Anet, yo creo que aquí tú nos vas a ayudar muchísimo con ese tema. ¿Cuánta gente no te llega a tu consulta con estos 2 estados patológicos que ni siquiera creen que son patológicos, que la gente no cree que esté enferma? Sí, gracias, Giovanna. Fíjate que es un tema muy interesante que sí debemos de empezar a concientizar a toda nuestra gente, porque cuando hablamos del síndrome metabólico hablamos de una serie de signos o de síntomas o como lo dicen algunos médicos, alguna situación subclínica, vamos a decirlo así, y no lo catalogan como una enfermedad como tal. O sea, el 70% de la población mundial por lo menos tiene un factor de síndrome metabólico. Y podemos decir que el 20% de la población a nivel mundial tiene síndrome metabólico. Entonces aquí es una situación de verdad preocupante. Tenemos que, como dices tú, ser preventivos y no correctivos. Hay un porcentaje que me llama mucho la atención en que no nada más los obesos podrían tener síndrome metabólico. Hay un 5% de personas que tienen un peso normal y que también tienen síndrome metabólico. Por eso tenemos que preocuparnos por no tener sedentarismo y cambiar nuestro estilo de vida, principalmente en la alimentaria. Ahora, uno de los puntos que sí me gustaría tomar es como un marcador. A la gente sí le gusta escuchar estas cifras, ¿no? Personas que, por ejemplo, en el caso de los hombres, si su abdomen es más de 102 centímetros, ese es un signo metabólico. Y si las mujeres tienen más de 88 centímetros de abdomen, también es un factor de síndrome metabólico. Entonces, existen otros síndromes metabólicos, o sea, otros factores, como por ejemplo, alto el colesterol, el malo, muy bajo el colesterol bueno, alto el triglicérido, o personas que son hipertensas o personas que son diabéticas. Y ahorita hemos visto mucho en la población personas diabéticas que se vuelven hipertensas o hipertensas que se vuelven diabéticas. Entonces, creo que aquí el punto a favor, y eso nos va a ayudar muchísimo, Giovanna, es hacer esa conciencia de que estos factores sí los tenemos que voltear a ver y sí tenemos que llevar un seguimiento y cambiar estos factores para que nosotros empecemos a tener otra vez salud, bienestar y calidad de vida, ¿no?
Así es, Anet. Mira, lo que pasa es que la gente se pierde mucho y ahorita lo vamos a ver en las preguntas que mandaron. La gente se sigue perdiendo y no ha logrado entender que esto es un conjunto de enfermedades o es un conjunto de anormalidades. La definición como tal de síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades metabólicas, valga la redundancia, y que eso nos presentan el factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y para desarrollar diabetes. Y como bien lo dices, se cree que el principal factor predisponente o el principal factor predictivo es la grasa abdominal, pero no es el único. Hay 5 que ahorita los voy a mencionar. Hay gente que puede no tener, no es un 5%, pero aún así hay gente que puede no tener obesidad central, obesidad abdominal o grasa visceral, porque básicamente esto es grasa alrededor de los órganos y grasa en el tejido adiposo abajo, encima del músculo. Entonces, pero hay gente que no lo tiene y aún así ya tiene factores de alguno de los 5 de síndrome metabólico y ya con eso es un foco rojo predictivo porque esa persona ya está en un síndrome metabólico. Sí es importante que la gente entienda que no es que yo solo tengo hígado graso, o yo solo tengo diabetes, o yo solo soy hipertenso, o yo solo tengo el colesterol elevado. Ya estás en la antesala de síndrome metabólico, porque si te hacemos un buen examen físico y un buen interrogatorio y empezamos a rascar en antecedentes, estilo de vida, alimentación, nos vamos a dar cuenta que esta persona ya está en síndrome metabólico, que si hacemos prueba de insulina, resistencia a la glucosa en sangre en ayuno, nos vamos a dar cuenta que esta persona tiene años en resistencia a la insulina. Hasta ahorita vino a detonar con 1 o 2 de los factores que son diagnósticos para síndrome metabólico, pero ya teníamos 10 o 15 años de resistencia a la insulina. Entonces esta persona ya viene con un estado inflamatorio crónico, ya hay un daño orgánico que ya no es reversible en la mayoría de los casos. Solo es una bomba de tiempo para detonar en síndrome metabólico o en todas las enfermedades que forman parte de este abanico, y es lo que quiero que la gente entienda. Por eso en las preguntas seguimos viendo que nos preguntan todo por separado. Es que está en diálisis desde hace, hay una pregunta que nos hicieron, una persona que está en diálisis desde hace no sé cuánto tiempo, ¿qué productos le sirven? ¿Cómo le servirá la trifecta? Volvemos a lo mismo, estado inflamatorio crónico. Para llegar a diálisis necesitamos haber estado en insuficiencia renal, y una insuficiencia renal solo se va a detonar en la mayoría de los casos por diabetes y por hipertensión arterial. Hay un daño crónico y eso lo produjo la resistencia a la insulina de esta persona. Tal vez de los 20 a los 35 tuvo resistencia a la insulina, a los 40 le diagnostican diabetes y a los 50 y pico ya están en diálisis por insuficiencia renal. Entonces esto viene de muy atrás. No viene de ahorita, no es solo la diálisis lo que tenemos que corregir, hay que entender eso. Entonces, el problema del síndrome metabólico es que la gente no termina de entender que mientras no lo corrijamos o mientras no empecemos desde muy temprano, no vamos a poder ni siquiera contener el daño, ni tampoco vamos a poder, ni todos los suplementos, como luego nos preguntan, ¿qué les sirve? Genomex, Link, Optimen, los 3, 1, doblo la dosis, me tomo 10 al día, no vamos a poder, o sea, es todo un conjunto de cosas. Los 5 factores para hacer diagnóstico de síndrome metabólico, principalmente el primero es la circunferencia abdominal, ya dijiste tú bien, Anet, las cifras varían de acuerdo al país, de acuerdo a la etnia, a la población, a la raza, pero aquí en Latinoamérica esas son las cifras las que tú mencionaste, las que manejamos con un paciente. Entonces, desde ahí ya estamos hablando del primer factor. El segundo factor es un aumento en triglicéridos. Estamos hablando de más de 150 miligramos por decilitro, o bien que esta persona ya está en tratamiento, ya tiene dislipidemia. Entonces ya es el segundo factor. El tercer factor es cuando hay colesterol de HDL bajo, hablando de 40 miligramos en hombres y menos de 50 miligramos en mujeres. O que ya hacen tratamiento farmacológico para dislipidemia, ya es el tercer factor. Y el cuarto factor, aquí hay que hacer una diferenciación. La gente piensa que es ser hipertenso. Puedo no estar diagnosticado como hipertenso, pero si saco una sola lectura de presión arterial arriba de 130 sobre 85, ya es un factor predictivo para síndrome metabólico. Y la gente te dice, no doctora, pero yo no soy hipertenso, no ha sido diagnosticado. Porque para diagnosticar hipertensión hay que hacer una curva de presión arterial, hay que hacer una gráfica.
Aquí no, aquí para diagnosticar o para poder meter a la persona en síndrome metabólico solo necesitamos que tenga una toma de presión arterial elevada de 130 sobre 85. Ya con eso es un factor predictivo. Y el último, que es cuando tiene alteración de la glucosa. La glucosa, que tenga una glucosa normal en ayuno, o que ya esté en tratamiento o que tenga intolerancia a la glucosa, o que ya esté diagnosticado como diabético. Entonces son 5 factores. Ahora bien, como bien lo dijiste, puede ser que no tenga la circunferencia abdominal sobrepasada, pero aún así, si la persona tiene 2 de los 4 factores restantes como positivos, ya lo diagnosticamos o ya lo podemos meter dentro del rubro de que esa persona ya está en síndrome metabólico. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero y lo que siempre hemos dicho, cambiar alimentación, cambiar estilo de vida, dejar el sedentarismo, dejar el tabaquismo, todos los vicios, mejorar sueño, mejorar estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es que, así como lo decíamos la vez pasada, te llegan a ti que solo quieren que les corrijas la alimentación, o me llegan a mí que quieren que solo les dé tratamiento porque me traen unos laboratorios todos alterados. Y no, es un conjunto de cosas. Entonces creo que aquí tú nos puedes ayudar con eso. La gente no termina de entenderlo y aparte de todo se están equivocando, sobre todo en nosotros en la familia Active, se están equivocando muchos distribuidores y muchos consumidores en cuanto a qué tomo para qué, y cómo lo combino, y ahora meto airo y tomo cantidades industriales de airo al día. Doctora Giovanna, es interesantísimo lo que estás diciendo, y yo creo que hice una referencia un poco, recordando ahora en la conferencia pasada, y era que el que peca y reza empata. Estoy tratando de entender, y creo que todos ustedes también, nuestros asistentes el día de hoy, entendemos entonces que alrededor de estos cinco focos de alerta está completamente todas estas patologías que hoy en día nos están preguntando particularmente, pero creemos que es un solo dedito de mis 5 en la mano que no funciona, pero en realidad vamos a ir más allá. Tenemos que fijarnos de forma integral que somos un sistema y que funciona adecuadamente como un sistema nuestro organismo. Doctora Ned, frente a esta situación de tener esta circunferencia abdominal tan amplia, triglicéridos, colesterol, hipertensión, glucosa, es parte de la cantidad de preguntas que llegaron. Nutrimentalmente, ¿qué nos recomiendas? Mira, yo creo que aquí primero que nada es estar convencidos a hacer un estilo de vida diferente, o sea, que se convenzan a hacer un estilo de vida diferente. A mí una vez, les voy a contar que una vez tuve un paciente, llegaba a mi consultorio, se ponía en la puerta, quería entrar, pero no entraba, se daba la vuelta y se iba. Entonces, eso hizo 2 veces. La tercera vez, cuando se paró enfrente de mi puerta, me dijo, ahora sí estoy convencido. Okay. O sea, por eso lo digo, la importancia de estar convencido y hacer conciencia de que debemos de cambiar este estilo de vida para poder ayudar a nuestro cuerpo a buscar la zona de bienestar y de salud. Porque muchas veces, o sea, obviamente Giovanna me lo va a decir, van con Giovanna, ven esta parte, tienen 3 o 4 factores de síndrome metabólico, quizás es necesario la medicación, ella lo sugiere con una parte nutricional, aunque sé que ella también tiene este estudio nutricional. ¿Y qué pasa? Que el paciente no hace la dieta, pero sí toma la medicación. Entonces, no estamos cambiando a un 100%. No estamos cambiando a un 100%. Por eso, mi interés primero que nada es que la persona sea consciente de lo que está pasando en su organismo y entonces empecemos a hacer el cambio. Y creo yo que para estar consciente necesitamos este tipo de información. Por eso Acti siempre está interesado en hacer este tipo de foros, precisamente para empezar a aprender. Y era una de las preguntas, doctora Ned, perdón que te interrumpa, pero decían, perdón, Francisco, llevo 3 meses tomando Actives y no sucede nada conmigo. ¿Qué puede estar pasando? ¿Debo de doblar la dosis? Exactamente, eso fue una de las preguntas que me llamó mucho la atención. Siempre he dicho yo
que en todas mis conferencias lo repito, es que si nosotros queremos hacer un cambio, tenemos que hacer 40% de la parte de la nutrición, 40% de la parte de la suplementación, el 20% está entre el ejercicio y el manejar nuestro estrés, ¿ok? Entonces, si ese paciente solo está haciendo la toma de la suplementación, va a ser muy lento, muy lento los cambios que podría tener. Otra de las preguntas que también nos hacían es, ¿cuánto tiempo debemos de utilizar, por ejemplo, el suplemento Genomex si se vuelve uno adictivo a ese suplemento? Quiero decirle que con la tecnología que tenemos en Active y obviamente con la tecnología del Dr. Joe McCord, yo llevo 7 años tomando este activador de la NRF2 y yo no lo dejaría. No lo dejaría y no por ser adictivo, no lo dejaría porque hay factores también externos que también están haciendo que mi cuerpo esté expuesto a un estrés oxidativo. No nada más el que a lo mejor yo hago ejercicio, me cuido de mi alimentación, trato de controlar el estrés, me tomo mi trifecta, pero también hay contaminación, etcétera. Hay un estrés ahorita común por lo que estamos viviendo en la pandemia, eso también nos afecta muchísimo. Creo que aquí, si nos vamos a la parte nutricional, es muy importante que cada uno de nosotros hagamos una comida o un programa, vamos a llamarlo programa nutricional o alimentación sana, en donde siempre en nuestros platillos siempre esté completo y variado. Importante, hacer un horario de comida. O sea, esto es algo que yo siempre hago hincapié. Tenemos que hacer un horario de comidas, tenemos que ser disciplinados en esa parte. Así como respetamos la medicación, tenemos que respetar la alimentación. Entonces siempre yo les digo, en el marco de la primera hora del día, ustedes ya tienen que estar consumiendo o un refrigerio o un desayuno. No pueden estar tanto tiempo sin comer, porque también estresamos al cuerpo de esa manera. Entonces el horario tiene que ser muy importante aquí. Las 5 comidas tenemos que tenerlas, 3 comidas principales y 2 refrigerios. Y algo que también es, pues acercarse, lo hemos tocado en algunos temas aquí, Francisco, acercarse a una persona que pueda orientarles nutricionalmente y conocer qué alimentos tienen altas cargas de azúcar o alto contenido de carbohidratos o alto contenido de calorías. Porque muchas veces tenemos como muy arraigado algunas modas, ¿ok? Entonces pensamos que eso no tiene tanto valor calórico o no tiene tanta carga glicémica y sin embargo obviamente sí hay una alta carga glicémica. A mí siempre me dicen, es que yo consumo arroz. Bueno, el arroz tiene una carga glicémica elevada. Integral. No importa, tiene una alta carga glicémica. Entonces es como también invitarlos a aprender este ambiente y este mundo tan extraordinario. Amo mi carrera, lo tengo que decir, de cómo debemos de comer sano, o sea, siempre utilizar proteínas de alta calidad, siempre ser protagonistas las frutas y verduras en nuestros platillos, consumir y aprender cuáles son los alimentos que tienen una carga glicémica media o baja, no utilizar alimentos que tienen alta carga glicémica o alto contenido calórico. De vez en cuando, muy de vez en cuando, a lo mejor utilizar algún alimento que tenga alto valor calórico o grasa que no podamos quitar en un restaurante, que a veces yo estoy limpiando, bueno, pues a lo mejor no limpiamos con una exactitud, pero tratar de siempre llevar a nuestra boca algo que tenga realmente calidad. O sea, sí darnos el tiempo de conocer todo esto. Creo que ahorita debemos de hacer conciencia en ese aspecto. Si queremos hablar del sistema inmune, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Si queremos no tener ninguno de estos factores que hemos mencionado, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, si las preguntas eran como muy generalizadas, como si los suplementos hicieran algo nada más para algo en especial. Puntual. Exacto. Entonces, creo yo que hicieron la pregunta, por ejemplo, del hígado graso, hicieron preguntas sobre hipertensión, hicieron preguntas sobre diabetes, y bueno, por eso decidimos tocar este tema, porque se engloba todo esto y debemos de consumir trifecta, pero también tenemos que tener
otros cambios en nuestro estilo de vida. Entonces, yo creo que aquí lo importante también es hacer un ejercicio, si no somos atletas de alto rendimiento, un ejercicio moderado. Porque hay personas que dicen, yo hago ejercicio 3 horas, pero no me cuido en mi alimentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Hay mucha gente que se hace esta pregunta. Tengo 5 años en el gimnasio y no veo cambios. ¿Sí? Porque regreso a lo mismo, al porcentaje, el ejercicio equivale a un 10%. Si tú no cambias ese balance del 80%, que es la suplementación y la alimentación, entonces no vas a tener un efecto en el ejercicio. ¿Sí? Hay gente, el 5% que hablábamos de los factores del síndrome metabólico, que son personas que no tienen sobrepeso y que a lo mejor genéticamente no tienen ese sobrepeso, porque hay personas que dicen, ay, yo me como 5 panuchos y no engordo, ¿no? Y te lo dicen al lado de una persona que tiene sobrepeso y se te queda viendo hasta con odio, ¿no? Porque yo sí me como 5 sin gordo. Entonces, aquí la situación es que esas personas generalmente no saben controlar la forma de hacer ejercicio y no saben controlar las emociones también. Entonces, por eso es un punto muy importante. Por eso el común denominador no es todas las personas que tienen sobrepeso y obesidad, están enfermas. Las personas delgadas no están enfermas. Claro que sí, pueden estar enfermas. Por eso, una de las preguntas también que hacían es, ¿cuánto tiempo puedo tomar Genomex y desde cuándo lo puedo tomar? Todos somos candidatos a consumir Genomex a partir de los 18 años de edad. Todos debemos de tomar Genomex. Un ginecólogo decía, es que todas las mujeres a partir de los 20 años tenemos que tomar Genomex. Todos. ¿Por qué? Por todos los temas que tocamos la vez pasada, como infertilidad, hablando de un profesionista como ginecólogo. O sea, todos somos candidatos a tomar Genomex, pero reitero, este es un 40%. Tenemos que cambiar alimentación, tenemos que cambiar hacer ejercicio para no estar en sedentarismo. Tenemos que cambiar también la parte de saber gestionar nuestras emociones. Por eso es tan importante que se den estas charlas y estos temas para poder hacer conciencia y estar preparados para el cambio que queremos hacer en relación a la parte nutricional. Así es, Anet. Es que, mira, es complicado hacerle entender a la gente lo que decías de que mucha gente con sobrepeso te dice, bueno, pero es que la gente delgada también es enferma. Sí, puede ser, pero hay una realidad, la que no se pierdan. Si tú tienes sobrepeso y si no haces ejercicio y si no te cuidas en la alimentación, de todas, tú tienes un daño patológico. De todas, un 100%. No me pueden decir que hay un gordito sano, no hay. El tener tejido adiposo de más, porque tenemos un tejido adiposo que es normal, pero tener adiposidad alrededor de los órganos, grasa visceral, grasa en los tejidos, produce ciertas sustancias químicas, las adipoquinas. Ellas lo que hacen es producir un estado inflamatorio y un estado protrombótico. Ya nos llevan a disfunción vascular, a disfunción endotelial, a un mal funcionamiento orgánico en general. Entonces, no me pueden decir que hay gorditos saludables. Sí es cierto que hay gente delgada que está enferma, pero no son el común denominador. Pero si alguien tiene sobrepeso, sí es un común denominador de estado patológico. El solo hecho de tener sobrepeso ya estás en un estado patológico. Puede ser que seas delgado y que también estés en un estado patológico. El no controlar tus emociones, hay gente que come muchísimo, que no engorda, pero hay que ver cómo controlan sus emociones, qué enfermedades psiquiátricas o emocionales tienen, y lo que hacen es que la célula y el cerebro gasta tanta energía porque están todo el tiempo ansiosos, todo el tiempo estresados, y ese es un daño celular tremendo. No engordan porque es mucha la energía que gastan en estar ansiosos o en estar estresados o en estar psicóticos, pero eso no quiere decir que estén saludables, y eso también los lleva a daño vascular, a infartos, a evento vascular cerebral, a hipertensión, a cáncer,
Entonces, sí, esa gente delgada puede ser que no esté enferma por la parte del sobrepeso, pero sí está enferma por otras razones. Claro, doctora Giovanna, aquí hay algo interesante, teniendo en cuenta estos 5 focos de síndrome metabólico, si tengo 2 de 4 ya es una alerta, interesantísimo esto, pero voy a tener que comportarme como un asistente el día de hoy para poder cuestionar a ustedes sobre las preguntas que tenemos. ¿Cuál es realmente el efecto que tenemos con nuestra trifecta, con nuestros productos? Si yo ya tengo 2 de 4, doctora Giovanna, doctora Net, si ya tengo 2 de estos 4 o 5 focos frente a un gran problema que es síndrome metabólico, ¿cómo debo de incluir nuestros productos para que pueda yo tener esa mejor calidad de vida, acompañado ya claramente de lo que la doctora Net nos menciona en términos de 40% de nutrición, 40% de suplementación, 10% de ejercicio y 10% de ejercicio mental, de salud mental? ¿Cómo podemos empezar a incluir ahí dentro de esta situación nuestra trifecta Actis? Porque si nos preguntan cantidad de veces, lo tomo en la mañana, lo tomo en la tarde, lo tomo entre comidas, 2, 3, 5, 7 cápsulas, cuando los domingos también, ir nosotros encausados realmente de la mano de ustedes con estos 2 conceptos, por favor. ¿Yo? Doctora Giovanna, ¿cuál es tu recomendación de cómo aplicarlos si es que tengo ya 2 de estos 5 focos de alerta? Bueno, si ya tienes 2 de los 5, ya te estás tardando en haber aplicado la suplementación. Ya tendrías que haber aplicado suplementación, como dice Anet, desde que estamos saludables a partir de los 18 años, saludables entre comillas, porque como les he dicho, alguien de 18 o 20 años ya toma alcohol, ya fuma, ya se desvela, ya se estresa. Entonces, a partir de los 18 o 20 años, yo creo que ya es tiempo de que una persona empiece con la suplementación. Ahora, si no la empezaste y ya tienes 30 o 40 y ya tienes 2 de los 5 factores para tener síndrome metabólico predictores o que ya nos están arrojando esa alerta, entonces tienes que empezar con los 3 productos, como sabemos, Link en ayunas, 1 de Genomex, 2 de Optimen. Yo divido Optimen en 2 tomas en el transcurso del día. También las pueden tomar juntas en la noche, como gusten, porque las 3 son, una se engancha con la otra, no son independientes. Los 3 productos no hacen cosas distintas, los 3 productos nos llevan a un estado celular óptimo y con eso podemos nosotros luchar contra esos factores que ya tenemos de los 2 de los 5 o 3 de los 5 o 1 de los 5. Ya tengo inflamación crónica y ya tengo una disfunción endotelial o una disfunción vascular. Los 3 productos nos van a ayudar. Ahora, que no se pierdan, como dice Anet, nos hicieron preguntas de cáncer, de insulino dependiente, de insuficiencia renal, hay preguntas que tienen que ver con niños. Esto es un tema complicado de tocar. Y hay gente que le está dando los productos a los niños, pero yo les recomiendo siempre a esta gente que sea bajo supervisión de sus médicos tratantes y que sean patologías que les pueden costar la vida a estos niños, y que si su médico tratante lo autoriza bajo supervisión médica, bajo laboratorios, bajo monitoreo, entonces adelante. Pero la empresa, nosotros no recomendamos dar en personas menores de 18 años, en niños, a menos como en el caso de COVID, que doblamos la dosis de Genomex, porque es una situación en la que le puede costar la vida a la persona. En el caso de cáncer, me estoy saliendo un poquito del síndrome metabólico, pero es de las preguntas que nos hicieron. En el caso de cáncer, para dar los productos en cáncer sí se dan y sí sirven y sí funcionan, pero depende qué tipo de cáncer, depende de la etapa en la que esté, depende de su estado de salud en general, qué otras enfermedades tiene la persona. No hay necesidad de dar 4 o 5 de Genomex, 10 de Optimen, 10 de Link. Los productos tienen una dosis, es igual que los productos, los fármacos sintéticos. La dosis que ya está determinada en la cápsula es la necesaria para el funcionamiento. No podemos doblar la dosis en cualquier situación patológica porque el Genomex lo que hace es activar el NRS2 y también la sobreexpresión de NRS2 puede traer consecuencias si nos pasamos de eso. Es como comernos 24,000 kilos de brócoli, nos va a dar un efecto adverso, nos va a dar diarrea, nos va a dar colitis. O sea, sí son productos totalmente benéficos, pero no podemos triplicar o cuadruplicar la dosis en cualquier estado patológico.
En COVID mandamos 2 porque solo son por 5 días, lo recomiendo yo, que es la etapa más difícil de COVID para hacer ese empuje, ese push que necesita el cuerpo, porque está en el proceso más peligroso de COVID, que es donde la gente se complica y ahí se determina si la persona va a salir adelante del COVID o se va a morir. Entonces, pero fuera de ahí, no hay ningún estado en el que yo recomiende doblar y dar 2 cápsulas de Genomex. No hay necesidad. Con una y la trifecta, o sea, 1, 2 de Link, 2 de Optimed, pueden salir adelante de cualquier enfermedad o pueden mantenerse saludables si no tienen ninguna enfermedad. Ya. Pregunta para las dos rápidamente, porque estaba dentro de nuestras preguntas. ¿Es aire implícito con el ejercicio, sí o no? Es decir, ¿puedo estar tomando aire y sé que voy a poder eliminar grasa, por ejemplo, sin hacer ejercicio? Sí se podría, o sea, sí hay alguna información por alguno de los ingredientes que sí puede ayudar. Okay. Ayudar, coayudante, ok. No a bajar, a ayudar a la quema de grasa, aún estando en reposo. Pero ¿qué pasa aquí? O sea, yo siempre he pensado, si nosotros vamos a invertir en un suplemento epigenético, la primera bebida epigenética que tiene estas virtudes y estos ingredientes, pues yo sí le echo ganitas a la alimentación y van a tener muy, muy buenos resultados, porque lo hemos visto con varios testimonios en donde cuando hacemos ejercicio moderado, cuando cambiamos nuestro estilo de vida y utilizamos Airo, vemos cómo la medición en la parte central de nuestro cuerpo, cómo va disminuyendo. Una de las cosas que a mí me preguntan mucho, y yo creo que es importante hacer este paréntesis, la gente está enfocada a la báscula, ¿sí? Está enfocada a lo que se baje en la báscula. Creo que aquí es un punto importante y me voy a lo que decía yo al principio. Cuando nosotros no hacemos horarios de comida, perdemos mucha masa muscular. Cuando nuestra alimentación en cada uno de nuestros platillos no hay presencia de los grupos de alimentos completos, entonces perdemos masa muscular. Entonces muchas veces cuando hacemos un programa nutricional variado, completo, equilibrado, empezamos a bajar de medidas en la parte central, pero en la báscula no. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer que nuestra masa muscular se vaya recuperando, ¿sí? Yo no le digo descompensación, le digo compensación, se está compensando nuestro cuerpo realmente en esa parte. Entonces hay gente que se desespera y dice, a mí es que no bajo. Y les digo, oigan, bajaron centímetros de abdomen, esto se representa en kilos de grasa, sí, pero no bajo en la báscula. Entonces creo yo también que tenemos que cambiar el enfoque de aquí en que tenemos que reducir grasa visceral. Aquí quiero que me ayude la doctora Giovanna en una cosa. Mucha gente tiene esa grasita en la parte central, donde está, por eso se llama grasa visceral, porque están las vísceras aquí, ¿sí? Es una de las grasas más peligrosas que hay. Van a hacerse un estudio de laboratorio, se hacen glucosa y se hacen un perfil de lípidos y resulta que el examen está bien, está controlado, ¿sí? Entonces yo a veces, o sea, yo le digo, señor, usted tiene hígado graso, ese es un factor de síndrome metabólico, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. No, yo me hice un examen de laboratorio y mi perfil hepático está muy bien, mi glucosa también está muy bien. No. Porque una de las cosas, uno de los factores que podemos agregar en esto es el hígado graso. Aquí Optimed ayuda muchísimo. La tetrahidrocurcumina también va a ayudarnos al hígado graso. Entonces, de verdad, yo sé que a veces en laboratorio el cuerpo hay veces que cenamos, yo creo que muy bien, como que saben que van a hacerse un estudio de laboratorio y ese día comen bien y ese día cenan bien y algo pasa en el laboratorio. Todas las personas que tienen grasa visceral tienen hígado graso, todas, y es un factor de síndrome metabólico. No sé si necesitas corregirme, Giovanna, aquí te lo dejo, pero sí o no es verdad esta parte que pasa mucho. Aquí está mi examen de perfil, está bien. Sí. Tiene grasa en la parte abdominal. Sí, eso es algo en lo que la gente se equivoca mucho. Y me dicen, ay no, pero si tú eres pancita.
No, yo estoy bien, ve mi glucosa, doctora, vea mi perfil hepático, si yo en glucosa salí en 110, estoy súper bien. No entienden que el hecho de tener esa grasa abdominal o esa circunferencia abdominal aumentada ya es un estado inflamatorio por esas células que les explicaba. Producen inflamación crónica. ¿Por dónde empezaron? Por el hígado. El hígado es el primer órgano que se va a dañar cuando tenemos esa grasa alrededor, esa grasa visceral. Es tanto alrededor de los órganos como en el tejido adiposo del abdomen. Abajo de los músculos abdominales está guardada toda esta grasa. Entonces, si ya hay grasa ahí, es porque ya hay grasa en el hígado, de entrada, porque el hígado metaboliza grasa, es el primer órgano que tiene contacto con esa grasa. Ya esa grasa no se está sintetizando de manera correcta. ¿Y qué pasa? Ya inflamó las células del hígado y eso es hígado graso tipo 2. Entonces, pero no sale en un perfil hepático, no se ve en un perfil hepático. Las transaminasas pueden estar normales, buscamos hasta que hacemos otro tipo de estudios donde buscamos células proinflamatorias hepáticas, es donde vamos a ver que el hepatocito ya está sufriendo un daño, pero no ha fallado, sigue sintetizando grasas, por eso haces un perfil hepático y las cifras te salen normales, pero los hepatocitos ya están inflamados, en vías de morir. Vas a desarrollar enfermedad hepática en 10 años, pero ya tienes un hígado graso en una etapa muy temprana. Ahí lo podrías revertir. Si haces caso de, como tú dices, hacer horarios de comida, empezar a hacer aunque sea 30 minutos de ejercicio. Si quieres, vete a caminar al parque con tu comadre y platica con ella, pero haz algo. Algo tienes que hacer de ejercicio. No te digo que te vayas al gimnasio, que te metas al CrossFit, pero algo tienes que hacer de ejercicio. Aunque sea 30 minutos viendo la novela, súbete a la caminadora o baja y sube las escaleras de tu casa. Todo el mundo tenemos escaleras. Algo tienes que hacer. Ahí puedes revertir el hígado graso. Y de ahí puedes revertir, porque si hay hígado graso, hay resistencia a la insulina. Y si hay esos dos factores, vamos a caer en un síndrome metabólico, si no es que ya estamos. ¿A qué te va a llevar el síndrome metabólico? ¿Por qué hacemos a decir la gente, por qué Anet y por qué Giovanna hacen tanta naranja con síndrome metabólico? Fácil. ¿A qué te va a llevar? A diabetes, a hipertensión arterial, a infarto agudo al miocardio, a evento vascular cerebral, a hígado graso. Puedes tener ya ovario poliquístico que te va a dar infertilidad. Puedes tener, un sinfín, tus articulaciones van a empezar a sufrir porque también se deposita grasa en las articulaciones, se te va a elevar tu ácido úrico, va a empezar a fallar el riñón, va a empezar a fallar el páncreas, vas a tener gastritis, colitis, vas a tener intestino permeable, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso viene de un síndrome metabólico. Entonces, cuando la gente diga, es que yo solo tengo divertículos, es que yo solo tengo, todo está relacionado. Esa persona está en síndrome metabólico y está en un estado inflamatorio crónico que lo va a llevar, y después dice, no, pero no se murió de eso, se murió de un infarto. Por eso, porque tenía síndrome metabólico, finalmente se murió de un infarto. Pero es que era sano. No era sano. Solo que no se le detectó, estaba subclínico, nunca fue sano, tiene 20 años de estar enfermo. Por eso es que hacemos tanto hincapié. Y eso es interesante, doctora Giovanna, lo que estás mencionando, porque nos estás dando realmente la respuesta a muchísimas preguntas que estaban en nuestro correo que habíamos seleccionado. Definitivamente creo que hoy nos trae a este síndrome metabólico como tema central. Y entiendo, doctora Anet, doctora Giovanna, que no estamos muy lejos, no queremos, como tú mencionas, ir 3 horas o 6 horas al gimnasio, no queremos comer salmón todos los días porque hay un tema presupuestal en nuestras sociedades. No es muy difícil. Yo creo que aquí también parte de nosotros es la decisión de tomar ese estilo de vida a la que hacía referencia la doctora Anet. No estamos muy lejos. Para ir sintetizando un poco más, doctora Anet, sé que es muy apasionante con ustedes dos este tema, pero ya la doctora Giovanna nos dio luces de que todo gira alrededor de síndrome metabólico. ¿Qué podemos hacer básicamente para poder tener una dieta balanceada, sin entrar en mucho rigor, pero que nos ayudes por lo menos con qué podemos empezar, por favor? Mira, por ejemplo, mencionaba sobre los horarios. O sea, es importante hacer 5 comidas. Son desayuno, comida y cena y 2 refrigerios. Hay personas que empiezan con un refrigerio por su itinerario y luego hacen un desayuno más tarde. O hay personas que hacen el desayuno, media mañana, comida, media tarde y cena. Hay que darse el tiempo de comer. Muchas veces, o sea,
me incluyo. Por ejemplo, hay veces que tengo mucho trabajo cuando estaba yo en la consulta, porque ahorita estoy por Zoom, cuando estaba yo con consultas presenciales, de verdad hay veces ponía yo mi alarma, me comía un refrigerio que era algo muy, muy sencillo y me tardaba 3 minutos haciendo esa toma de refrigerio, pero sí era importante hacerlo. Creo que es importante hacerlo. Yo alguna vez hablé con un médico y les decía, ¿ustedes comen en quirófano? Me dice, sí, tenemos que hacer refrigerio. Y yo, ¡ay, qué bueno! Imagínense paciente que están operando y que no estén lúcidos, que no estén concentrados. Qué bueno que hay médicos que se toman esa molestia de hacer esas comidas precisamente para estar concentrados en hacer sus cirugías, ¿no? Quería hacer este paréntesis. Pero fíjense bien, ¿cómo debemos de hacer la comida? Es muy fácil. Hacer partícipe más que nada a las frutas y las verduras. Si nos vamos al platillo de la hora de la comida, podemos hacer, vamos a dividir este plato en 3 partes. 2/3 partes de este plato vamos a llenarlo de vegetales. Pueden ser verduras cocidas y del otro lado verduras crudas. Vamos a incluir una proteína de buena calidad que represente la palma de nuestra mano y también el grosor, o sea, tampoco exagerar en la medición de la proteína. O sea, realmente es una medición proporcional a cada uno de nosotros y agregar grasitas que tienen que ver con elevar el colesterol bueno, que es uno de los factores del síndrome metabólico. ¿Qué grasitas son estas? Podemos agregar aceites, pero ojo, aceites a base de un fruto, no a base de semillas, porque los aceites a base de semillas hacen procesos proinflamatorios a nivel celular. ¿Okay? Podemos agregar entonces aceites a base de frutos, podemos agregar oleaginosas, que son las nueces, las almendras, los cacahuates, etcétera, o podemos agregar el aguacate, que somos afortunados en México de tener el aguacate, esta grasita monoinsaturada, y poderla agregar en nuestros platillos. Entonces recuerden que cada uno de nuestros platillos tiene que tener las proteínas, tienen que tener carbohidratos y tienen que tener grasas, pero grasas buenas, monoinsaturadas, carbohidratos que sean de carga glicémica media o baja, o que sabemos que no son procesados o industrializados, y obviamente proteínas de buena calidad, que tratemos de quitar la grasa en exceso, o sea, que sean cortes magros, ¿sí? Muchas veces decimos, no voy a consumir carnes rojas porque me pueden hacer daño. Hay veces, una vez se lo dije a mi madre generalmente dice, mamá, no puedes quitar carnes rojas en su totalidad. Entonces, ¿por qué? Porque es el único hierro hematoso de mejor absorción, ¿ok? Entonces, sí podemos comer otro tipo de hielo no hematoso que están en los vegetales, en las leguminosas, etcétera, pero el mejor hierro hematoso de mejor absorción es el de las carnes rojas. Entonces sí podemos incluir a la semana carnes rojas, pero de buena calidad, que sean cortes sin grasa, y entonces vamos a favorecer esta parte, porque muchas veces si exageramos con las cosas también, entonces mejoramos una cosa y descomponemos otra. Ahora, una de las preguntas que por ahí decían es, ¿puedo consumir vitaminas y minerales si consumo trifecta? Por supuesto, por supuesto. Hablando del hierro, si ustedes quieren activar el hierro, necesitan la vitamina C. Si ustedes quieren activar el colágeno, necesitan la vitamina C. Si ustedes quieren activar el calcio en su cuerpo, necesitan vitamina D y necesitan exponerse al sol por lo menos 10 minutitos, no el sol directo, un sol que sea de entre las 9 y 10 de la mañana más o menos. Bueno, ahorita estamos en un nuevo horario, ya me perdí ahí, pero sí exponernos un poquito al sol. Entonces, muchas veces hay vitamina, el complejo B también es sumamente importante para nosotros. No podemos dejarlo de consumir. Sí podemos consumir, de hecho, el producto Airo trae en la parte de bienestar, obviamente, complejo B, o sea, tiene vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles, y dentro de la familia hidrosoluble, de las vitaminas hidrosolubles, están el complejo B y está la vitamina E. Entonces creo yo que sí es importante consumir, obviamente, vitaminas y minerales. No podemos dejar todo el trabajo nada más a Genomex en este caso. Recuerden que Genomex obviamente hace esa regulación del estrés oxidativo, hace que nosotros envejezcamos
normalmente, pero también influye cambiar nuestro estilo de vida, nuestra nutrición, hacer ejercicio, tener sueño de calidad. Esto es sumamente importante también, sueño de calidad, y ustedes van a empezar a ver un beneficio. La pregunta, muchas preguntas vinieron así. Estoy tomando Genomex dos meses y no siento cambio. Estoy tomando Genomex 3 meses y no siento cambio. Llevo 1 año y medio tomando Genomex y no siento cambio. Mi invitación es que incluyamos todo. Yo creo que es mi invitación y parte de mi responsabilidad siendo profesionista en nutrición, decirlo. Tenemos que hacer un cambio en todo y tenemos que hacer partícipe a los médicos. O sea, Giovanna tiene que trabajar también con otros médicos, o sea, no puede hacer el trabajo sola, tenemos que hacerlo de manera multidisciplinaria. Tenemos que ser conscientes también de que ese paciente tiene que llevar un seguimiento médico, tiene que hacerse un chequeo, ¿sí?, de laboratorios. Y en la otra charla lo decíamos, hacerse el de la insulina. Generalmente ese no lo hacemos, el de la insulina, porque podemos tener glucosas estables en nuestro organismo, porque el cuerpo siempre va a tratar de adaptarse, ¿me explico? Y la insulina altísima. A mí me da, por ejemplo, muchas veces, esto es por hábitos familiares, ¿sí?, que el niño viene porque los triglicéridos le salieron altos, porque ya tiene un abdomen siendo niño, menor de 12 años, de un abdomen más de 102 centímetros, y resulta ser que no nada más el niño, sino que el papá y la mamá tienen casi los mismos factores de un síndrome metabólico, porque obviamente aquí lo que tenemos que cambiar es la forma en que nos alimentamos, el que tengamos que hacer una actividad, y en familia es extraordinaria, entonces tenemos que hacer estos cambios. Entonces, si nosotros detectamos 2 factores de síndrome metabólico, tenemos que hacer conciencia. La invitación está: cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra alimentación, hacer ejercicio, gestionar nuestras emociones, tener un sueño de calidad, ¿sí? Esa sería mi invitación. Y te puedo mencionar la dosificación. Es algo que nos preguntan mucho, Francisco. La dosificación es Genomex, 1 diaria, con alimentos. Genomex, para tener su biodisponibilidad, tiene que tener presencia de grasas buenas para tener esa absorción. Por eso les invito a hacer que nuestros platos tengan esa grasita buena, porque quiero bajar de peso, omito totalmente toda la grasa. No, es parte fundamental de nuestra energía, y también es parte fundamental para que Genomex se absorba. Entonces, Genomex es 1 diaria con alimentos, súper importante, intermedio a los alimentos, y más si tienen algún problema digestivo, con más razón tenemos que hacerlo con alimentos, ¿sí? Ahora, Optimen, ya lo mencionaba la doctora Giovanna, lo pueden ser fraccionado, 1 cada 12 horas, o lo pueden hacer 2 por la noche, antes o después de la cena, no pasa nada, ¿sí? Healing lo pueden hacer 2 antes del desayuno, o 1 cada 12 horas antes de un alimento, sería lo ideal. Esa es la suplementación de Trifecta. En el caso de Airo, por ejemplo, yo sugiero una medida. Si ustedes hacen ejercicio, yo lo sugiero antes del ejercicio, unos 20 o 30 minutos antes del ejercicio, para que vean el efecto energético que tiene Airo. Y si no hacen ejercicio, como un energizante durante todo el día, lo pueden tomar después de su desayuno, o como té. Yo lo tomo caliente, me encanta tomarlo caliente, como un té en el desayuno, después del desayuno, ¿okay? No hay una regla que sea en ayuno, no hay una regla que sea después de la comida a fuerza, no. Airo lo puedes decidir tomar como tú quieras. Lo único es que sí tiene cafeína, entonces yo no lo sugeriría pues antes de dormir, ¿no? Entonces, por eso lo sugiero siempre en las primeras 6 horas de cada día, ¿no? Entonces lo sugiero en la mañana, o lo sugiero si uno hace en la tarde el ejercicio, lo podemos tomar a la hora de la comida, para que tengamos energía a la hora del ejercicio de la tarde. Esa es mi sugerencia en relación a la dosificación de nuestros productos lácteos. Muy bien.
Pues podríamos seguir hablando toda la noche. La verdad es que es un tema que nunca vamos a terminar de comentar, de poder ilustrar la formalidad de cómo nosotros podemos aprovechar al máximo estas tecnologías epigenéticas. Para ir resumiendo un poco, y gracias doctora Giovanna, ha sido muy explícita en poder manejar el concepto de síndrome metabólico. Para resumirnos a todos nosotros los asistentes en esta noche, ¿cuál es tu recomendación realmente para que podamos llegar, como todos queremos, a tener esa calidad de vida? Pues vamos a hacer un resumen desde lo clínico, si me permiten, y también desde lo nutricional con la doctora Ned. Pero ¿cuál es tu recomendación de cara a poder llegar a ese estado de salud óptima, incluyendo en nuestra vida diaria, por supuesto, los productos de Actives? Bueno, Francisco, tenemos que partir de la base de que somos un todo. Cuando a mí me llega la gente a la consulta porque trae un problema de rodilla, porque trae un problema de columna, porque tiene alguna enfermedad autoinmune que ya le está dando daño muscular, muchas cosas que yo veo en medicina física, siempre les pregunto, ¿ya se hicieron laboratorios? ¿Cuándo fue la última vez que se checó? ¿Qué estudios tiene? Y me dicen, no, para esto yo de todo esto estoy bien. Yo traigo este problema que es articular o muscular. Y les digo, no. Yo necesito saber cuál es su estado de salud en general para poder rehabilitarlo. Y les pregunto, ¿en qué trabajan? ¿Cómo duermen? ¿Cómo está su vida emocional, su vida personal? ¿Cómo está su trabajo? Todo lo que hay alrededor de esta persona, porque somos un todo. Si no entendemos eso, vamos a seguir tratándonos con el gastro, con el neuro, con con lo otro, y tomamos 24,000 medicamentos, y está bien, para eso están las especialidades médicas, para eso estamos los especialistas médicos, pero la persona, el enfermo, debe de entender que somos un conjunto, que nuestro organismo todo está encadenado. Si un órgano se daña o un órgano empieza a trabajar mal, se va a reflejar en todo nuestro sistema, en todos nuestros órganos, entre todos nuestros sistemas de órganos. No podemos separar. Entonces, lo que yo le recomiendo a la gente es llevar un estilo de vida saludable, llevar un estado emocional o una salud mental lo más saludable posible, y que siempre piensen que algo está pasando, que le hagan caso a su cuerpo. No solo son los 5 factores que yo dije para hacer diagnóstico de síndrome metabólico. Puede ser que a lo mejor en todos estos estás normal, pero ya traes un problema tal vez de insomnio, tal vez de colitis, tal vez de que te cae el cabello, tal vez de una dermatitis atópica. Tu cuerpo te está diciendo que algo está mal. Tienes que detectarlo y empezar a trabajar en eso, porque si no, se va a venir toda la cascada de enfermedades que viene después. Eso es cuando tu cuerpo te empieza a alertar. Que te duele la cabeza todos los días de 3 a 5 de la tarde. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Por qué te sientes tan cansado? ¿Por qué no tienes concentración en el trabajo? ¿Por qué siempre estás de mal humor en tu casa? ¿Por qué estás sucediendo? ¿Por qué me levanto con dolor? Hay gente que me dice, doctor, es que me levanto adolorido. ¿Qué está pasando en ti? Ya te está avisando tu cuerpo que vienen una serie de enfermedades graves, crónico-degenerativas y principalmente síndrome metabólico. Ahora, dirá la gente, y los que tenemos autoinmunes y los que tenemos neurodegenerativas, su nombre lo dice, el sistema inmune se desorganiza cuando hay un proceso patológico en el cuerpo. El sistema inmune se vuelve loco y empieza a atacarnos a nosotros mismos, a nuestras propias células. Pero siempre hay una base que detona esto, a menos que sea congénito, que naciste con eso. Pero en realidad, cuando es adquirido, hay una base. Y las neurodegenerativas, su nombre lo dice, hay una degeneración. Ya traemos antecedentes, ya traemos herencia, pero le vamos a agregar factores externos, que es parte de lo que hace la epigenética, ayudarnos a controlar estos factores externos con los cuales nosotros provocamos que se detone. A lo mejor no íbamos a detonar un Alzheimer o un Parkinson, pero hicimos durante 20 o 30 años factores externos que hicieron que se detonara esta enfermedad para la cual ya traíamos herencia genética. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle caso a nuestro cuerpo, escuchar y empezar a mejorar todo nuestro estilo de vida. Eso tenemos que hacer. Lo importante... Yo sí quisiera mencionar algo que creo que es muy importante sí tratarlo, es que seamos respetuosos, muy respetuosos en los tratamientos médicos. Okay.
Trifecta, la sinergia de Trifecta es extraordinaria. Tenemos tecnología, son suplementos de control epigenético, pero si trae el paciente un tratamiento médico, sí puede agregar Trifecta. Creo que es importante hacer partícipe al médico aquí, pero no puede decidir el paciente dejar el tratamiento. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Entonces, es que me dijeron que era muy bueno este suplemento, entonces estoy pensando en dejar mi tratamiento médico. No podemos hacer eso. No sé si quieras agregar algo sobre esto, Giovanna, creo que era un punto que teníamos que tratar. Sí, yo lo he hecho con mis pacientes, les he ido quitando medicamentos poco a poco conforme va avanzando, pero yo soy su médico tratante en este caso. Si mis pacientes tienen tratamiento de otros especialistas, les digo que lo hablen con ellos, pero en mi especialidad, si el paciente tomaba 4 antiinflamatorios, yo llegué a quitar los 4 poco a poco, dependiendo de cómo fue evolucionando, y voy monitoreando en estudios de gabinete, en tomografías, en resonancias, y los quito, termino quitándolos y me he quedado con puro Optimen y Genomex, y el paciente está bien. Pero son pacientes que yo veo cada semana, por meses o años. Entonces va mi responsabilidad. Yo como médico estoy quitándole al paciente un medicamento, o he quitado tratamientos controlados, ansiolíticos, antidepresivos, porque con Genomex, Optimen y Link he podido controlar todo su estado emocional que traían, toda esa patología emocional que traían, pero yo los veo cada semana, es mi decisión. No puede la persona paciente por sí solo o el familiar decirle, no hombre, deja de tomar eso, con esto te vas a mejorar. No, jamás. Tiene que ser bajo supervisión y autorización de su médico tratante, dependiendo de la especialidad de la que estemos hablando. Porque tampoco puede venir otro médico y decir, no, yo te lo voy a quitar y te voy a mandar este suplemento. No, espérate. Somos un equipo, trabajamos multidisciplinario. Yo no puedo venir y decir al paciente, no siga la dieta de su nutrióloga, porque no, o sea, hay que hacerle caso a tu nutrióloga y yo voy a seguir trabajando contigo como médico, y ahí vamos viendo cómo el paciente va mejorando. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Ese comentario, y gracias por el resumen, doctora Giovanna, es interesante escuchar nuestro cuerpo, y lo más importante es que es tan inteligente que podemos revertir estas situaciones que estamos hablando el día de hoy con una suplementación adecuada. Y qué bueno que tenemos nuestra Trifecta Actives, y que ahora vamos a integrar, por supuesto, también a Airo. Y bueno, no olvidar, Mora, que no hemos entrado mucho en detalle, pero sabemos que es nuestro órgano más sensible y más extenso del cuerpo humano. Voy contigo, doctora Anel, y tu resumen ya para ir cerrando nuestro espacio el día de hoy desde lo nutricional. ¿Cuál es tu resumen y cuál es tu recomendación para llegar a ese estado de salud óptimo que tenemos nosotros, incluyendo, por supuesto, nuestra Trifecta Actives? Bueno, yo creo que una de las cosas, como lo mencionaba, es decidirnos a hacer este cambio de estilo de vida, de verdad, y para eso necesitamos informarnos, para eso necesitamos aprender, para eso necesitamos de verdad saber escuchar a nuestro cuerpo, pero también a las personas que están alrededor de nosotros en relación a la salud, y hacer caso y ser responsables a lo que tenemos que hacer para cambiar nuestro estilo de vida y nuestra forma de buscar el bienestar para nuestro organismo. La parte es hacer horarios de comida, hacer una alimentación sana, saber empezar a aprender a gestionar nuestras emociones. Si no sabemos, acudir a alguien que nos pueda enseñar a hacerlo, o hacer alguna alternativa para el control de estrés, hacer un ejercicio moderado, como decía Giovanna. No necesitamos un gimnasio, podemos hacer el ejercicio ahorita con cualquier, o sea, YouTube, o sea, hay muchísima información para poder hacer un ejercicio moderado. Y por supuesto, la calidad de sueño. O sea, generalmente los adultos debemos de dormir entre 7 a 9 horas, o un promedio de 8 horas. Y lo importante aquí es que el sueño sea descansable. Porque hay gente que duerme 10 horas y no se siente que descansó. Sueño reparador. Exacto, el sueño de calidad o sueño reparador. Yo creo que es fundamental esta parte. Recuerden que si ustedes están viendo algún síntoma, o sea, más bien, si ustedes están sintiendo algo que está pasando en su cuerpo, o sea, alertarnos e ir con una persona que realmente nos pueda ayudar. Recuerden que la obesidad no duele la obesidad. El proceso inflamatorio celular no duele,
la resistencia a la insulina no duele, y creo que esa es una gran pandemia que tenemos a nivel mundial. O sea, eso realmente sí es preocupante a nivel mundial. Entonces debemos de voltear a ver esta parte para que no seamos esos porcentajes tan elevados, y siempre voltear a ver, a ver qué pasa en nuestro cuerpo para tomar en cuenta. Creo que lo más valioso es nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros vemos algo que es costoso, a veces que es algo material, no nos cuesta trabajo comprarlo. Pero hay veces que sí nos cuesta trabajo comprar un suplemento. Eso hay veces que se me hace, a veces no me encaja, pero lo que sí sé es que es la falta de información, la falta de querer aprender esta parte. Entonces, como profesionistas, esos serían los puntos importantes para que podamos cambiar nuestro estilo de vida, tener calidad de vida, y yo creo que también longevidad. Pero yo quisiera ver mis nietos, la verdad, yo quisiera conocer a mis nietos. Y yo tuve hijos grandes, entonces necesito trifecta para poder conocer a mis nietos. Entonces creo que son los puntos más importantes. Gracias, doctora Anet, gracias, doctora Giovanna. Me hiciste razonar en algo y quiero dejar este pensamiento para todos ustedes en esta noche. ¿Cuánto cuesta tu salud? En realidad creo que no tiene ningún precio, y la verdad tenemos al alcance de nosotros esta maravilla de las tecnologías epigenéticas, que tenemos que aprovecharlas de forma adecuada, de forma moderada, con acompañamiento, sin dejar de ser nosotros, pero con salud mental, con algo de ejercicio, con poder tener bienestar. Como su nombre lo indica, doctoras, creo que si me acompañan en este pensamiento es estar bien. Entonces, les agradezco muchísimo, doctora Giovanna, la verdad, por haberse tomado el tiempo de tantas preguntas, resumirlas y sintetizarlas realmente en estos dos factores tan importantes para cuidar nuestra salud. Gracias, doctora Anet, por esas recomendaciones tan importantes para poder nutrirnos adecuadamente. Gracias, doctora Giovanna, porque nos enseñaste que podemos detenernos, que podemos hacer un alto, podemos revertir esta situación suplementándonos adecuadamente, porque nuestro cuerpo humano es muy, muy inteligente.